Entonces, comenzamos con biología, chicos. Bueno, primero saludándoles, espero que se encuentren muy bien, ustedes y sus familiares. A ver, chicos, ya. En biología vamos a ver acerca de la salud y las enfermedades. Sí, entonces, dentro de la salud, desde el comienzo de los tiempos, el ser humano se ha enfermado, ¿no? Obviamente. Y siempre ha luchado contra estas enfermedades y trastornos que lo afectan. Bueno, y ha seguido trabajando para poder mantener un mayor bienestar, ya sea físico, mental o social. Ahora bien, la salud. La salud, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de las afecciones o enfermedades. Ahora bien, ¿por qué es el bienestar físico? Debido a que ya si nos duele una pierna, si nos duele el brazo, la cabeza, ya no vamos a estar bien. Igual, si no estamos bien mentalmente, si no estamos deprimidos, ansiosos, no vamos a tener una buena salud. Y socialmente, si nosotros sufrimos de bullying, de aislamiento social, de todas estas cosas, entonces nos va va viéndose afectada nuestra salud. Bueno, la OMS tiene como objetivo que todos los pueblos puedan gozar de un máximo grado de salud posible. Sí, para ello, lo que ellos quieren es evitar las enfermedades, sí extendiendo, por ejemplo, las vacunas, teniendo unos sistemas de salud buenos y sobre todo tratando de dar una alimentación buena a todos los niños, ¿no? A todos los niños de los países. Claro que esto es una utopía porque nosotros sabemos que esto no pasa, ejemplo de África o en países pobres, aquí mismo en Sudamérica, Centroamérica, que hay bastante desnutrición, ¿sí? Ahora, la salud de las personas depende de los siguientes factores, que son las características físicas y mentales, el estilo de vida, el sistema de asistencia sanitaria y el entorno social. Las características físicas y mentales. Aquí algunas personas se encuentran más susceptibles a padecer diferentes trastornos o enfermedades. Esto es debido a que algunas personas pueden tener algunas enfermedades hereditarias. El estilo de vida, obviamente, esto se da debido a los hábitos alimenticios que nosotros tengamos. Debemos de practicar una dieta equilibrada, además debemos de hacer ejercicio, ¿sí? Alternar entre el trabajo y el descanso para dormir las horas suficientes y permitir que nuestro cuerpo se encuentre saludable. El sedentarismo es una de las enfermedades, o bueno, es uno de los padecimientos que causa enfermedades muy graves, ¿no? A la larga, como obesidad, esto puede llevar a los paros cardíacos. Por eso, los médicos aconsejan que siempre nos mantengamos haciendo ejercicios o actividades para que nuestro cuerpo no se haga vaguito y pueda ayudar a nuestro metabolismo, ¿sí? Además que cuando hacemos ejercicio y diversas actividades, nuestro cerebro segrega diferentes hormonas que nos ayudan incluso a combatir el estrés y el estrés, la ansiedad y la depresión. El sistema de asistencia sanitaria. Un sistema de asistencia sanitaria eficaz puede prevenir muchos problemas sanitarios. Sí, por ejemplo, la vacunación de los niños ayuda a evitar o erradicar muchas de las enfermedades. Sí, tener buenos hospitales, no encontrarnos en una sociedad que esté completamente contaminada, tener un buen manejo de los desechos. Todas estas son asistencias sanitarias, las cuales son fundamentales para que una sociedad se desarrolle y esté saludable. Sí, obviamente. El entorno social, la sociedad en que vivimos nos proporciona los medios para desarrollarnos, ¿sí? Nuestras capacidades para estudiar, trabajar y por tanto alcanzar nuestros objetivos. Entonces, obviamente el entorno social es muy importante debido a que nosotros somos por naturaleza seres sociables. Por eso vivimos en pueblos, en comunidades, ¿sí? Entonces necesitamos ser aceptados, necesitamos llevar una buena relación con todas las personas y sobre todo aceptarnos a nosotros mismos. Sí, no se preocupe. Listo. Entonces, ¿sí pueden ver las diapositivas? Sí. Listo, chicos. Entonces,
Obviamente el entorno social también va de la mano con el entorno ambiental. Sí, ¿a qué se refiere con en cambio el entorno ambiental? Es decir, qué tan limpio se encuentra el área donde tú te desarrollas, la naturaleza que está, el contacto que tienes con la naturaleza, los contaminantes que pueden afectar. Últimamente, antes de que pase obviamente esta pandemia, en estadísticas estaban diciendo que en la ciudad de Quito, debido a los altos niveles de diferentes contaminantes atmosféricos, las personas estaban ya de por sí sufriendo enfermedades respiratorias, ya sea asma, gripes, las congestiones nasales, por el hecho de todos estos contaminantes que se encuentran. Entonces es muy importante también tomar conciencia de la contaminación que se está provocando, ¿no? Bueno, sigamos. Las enfermedades ahora. Una enfermedad es una alteración leve o grave del funcionamiento de nuestro organismo. Esto igual lo dice la Organización Mundial de la Salud. Obviamente las enfermedades y los trastornos pueden originarse tanto por causas externas como internas en nuestro organismo. Causas externas ya puede ser un accidente, cualquiera de esas situaciones, sí, que no estén dentro de nuestro control. Igualmente internas, ya sea un desequilibrio en nuestro organismo, en la homeostasis, en el metabolismo, en el control del ciclo celular. Sí, puede dar orígenes a diferentes padecimientos. Y por ejemplo, un dolor de cabeza puede ser por no dormir las horas suficientes o puede llegar a ser inclusive por un tumor, no, sí, depende de las circunstancias. Bueno, para poder llevar a cabo las diferentes funciones vitales, es necesario que todos los órganos, sistemas y aparatos trabajen de forma coordinada. Sí, para nosotros estar saludables, tener un buen metabolismo, homeostasis, todo esto, nosotros necesitamos que nuestros organismos se mantengan trabajando de una manera coordinada. Porque, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, nosotros ya padecemos de diabetes? Entonces, nuestro organismo no está trabajando de esta forma equilibrada, ¿sí? Ya necesitamos insulina, ya no nos funciona bien tal o cual órgano, de lo cual puede llevarnos a algunos problemas. Es lo mismo si nosotros tenemos algún tipo de falla renal, de falla a los riñones. Los riñones lo que nos sirve es para desintoxicar la sangre. Entonces, obviamente, si no están funcionando bien nuestros riñones, la sangre que va a estar circulando por nuestro cuerpo no va a estar desintoxicada, pudiendo ocasionar daño a otros órganos. Eso en cuanto a las enfermedades. Existen dos tipos de, bueno, enfermedades y trastornos del ser humano. No tenemos dos tipos de enfermedades, las infecciosas y las enfermedades no infecciosas. Ahora bien, las enfermedades infecciosas son aquellas que pueden infectar a más personas. Sí, una persona enferma puede infectar a otras personas. Esta puede ser provocada por microorganismos. Estos microorganismos pueden ser bacterias, protozoos, hongos y virus. Los virus no se consideran organismos vivos, agentes vivos, debido a que ellos no realizan un metabolismo. Los virus lo que necesitan es una célula hospedadora, el cual se apropian de su maquinaria para ellos poder reproducirse. Ya vamos a ver más a continuación un poco más a fondo. Y las enfermedades no infecciosas, como son los tumores y el cáncer, las drogodependencias, los accidentes. Entonces, las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas son alteraciones de la salud causada por microorganismos y virus. Se caracterizan por ser transmisibles, es decir, que pueden pasar de una persona enferma a otra sana. Los microorganismos son seres vivos microscópicos que pueden vivir en diversos medios, sí, como el agua, el suelo y los propios seres vivos, ¿no? Obviamente. Las bacterias, los hongos microscópicos y los protozoos son microorganismos. Algunos de ellos son patógenos. ¿A qué se refiere patógenos? Que ocasionan daño a la salud. Los virus son estructuras microscópicas muy sencillas que necesitan a los seres vivos para poder existir y que causan muchas enfermedades. Obviamente, si un virus no tiene un ser vivo em, para él poder existir, bueno, perdón, necesita obligadamente un ser vivo para él poder replicarse, para él poder reproducirse, ya que como les comento, ellos no producen, ellos no tienen metabolismo, no pueden reproducirse de manera autónoma.
Los microorganismos y virus patógenos, veamos ya. Los microorganismos y virus patógenos obtienen nutrientes y se reproducen a expensa del ser humano. A estos se los conoce como parásitos, ¿sí? A estos, a los que solo se reproducen a expensas, se reproducen y se nutren a expensas del ser humano o de algún animal, se los llama como parásitos. Sí, en cambio el ser humano solo sale afectado en esta relación, por lo que se le denomina hospedador. Veamos las características. Bueno, vamos a ver a continuación las características de, por ejemplo, las bacterias. Las bacterias son seres vivos formados por una sola célula de estructura muy sencilla llamada célula procariota, porque procariota significa antes del núcleo. Entonces estos no tienen una membrana nuclear, no tienen, es decir, que su cromosoma se encuentra en el citoplasma. Por lo regular solo tienen un cromosoma. La imagen que nosotros nos encontramos observando en la diapositiva en la parte inferior izquierda es la de un protozoo. Sí, los protozoos pueden tener cilios o flagelos para ayudarles a su movilidad. Estas son células eucariotas. Hay algunas clases de protozoos que pueden ocasionar daños al ser humano. Por ejemplo, el Trypanosoma sp que produce la enfermedad llamada del sueño. El protozoo Plasmodium que provoca, por ejemplo, la malaria. ¿Sí? Ahora los hongos. Los hongos también son un grupo de organismos eucariotas, ¿sí? Que corresponden, que tienen, bueno, representantes unicelulares y pluricelulares. Algunos hongos son parásitos del ser humano y provocan las infecciones llamadas micosis. Normalmente las micosis afectan a la piel, a las mucosas de la boca, a la de los genitales y producen fuertes picores. Se han de haber visto alguna vez, incluso hay la propaganda de la onicomicosis, que es el hongo que afecta a los pies, que da el mal olor, el pie de atleta y la comezón. Y los virus tienen una estructura muy sencilla, distinta a la de una célula. En su forma más simple solo poseen una cápside proteica que envuelve y protege al ácido nucleico, ya sea ADN o ARN. Algunos de ellos, como es el caso del virus de la gripe o del VIH, presentan un recubrimiento membranoso llamado envoltura. Sí, el tamaño del virus es muy pequeño, por ello se puede observar solamente con el microscopio electrónico. Es decir, que a los virus no lo vamos a poder observar con un microscopio óptico. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Chicos, preguntas, chicos. Chicos, No, Lice. no. Listo, sigamos entonces. Ya. Ahora bien, vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos de la bacteria. La estructura celular, la célula procariota de una bacteria mide entre 1 y 10 micras. Es menor al tamaño de una célula eucariota, ya que las bacterias son células procariotas. Lo más destacado en su estructura es que no presenta envoltura nuclear, su material genético es un solo cromosoma y está formado por una cadena de ADN que dirige todas las funciones de la célula procariota. Como vemos en la imagen superior derecha, aquí está un dibujo de una célula procariota, de una célula bacteriana procariota. Tiene un cromosoma, la pared bacteriana, la membrana celular. Se dan cuenta, no tiene membrana nuclear, por eso el cromosoma se encuentra en el citoplasma y el citoplasma. Sí, ahora las bacterias tienen diferentes formas y en ocasiones el nombre de la bacteria está asociada a su forma. Por ejemplo, el caso de la bacteria Vibrio cholerae que produce el cólera, la enfermedad del cólera, que hace muchos años en la ciudad de Londres, de Inglaterra, ocasionó algunas muertes. Las bacterias pueden presentarse de diversas formas, como bacilos tienen forma de bastón, como vemos en la diapositiva, forma de bastón, cocos, forma esférica, espirilos tienen forma de tirabuzón, ¿sí? Y los vibrios recuerdan a una coma de la ortografía, como se los ve aquí.
Bueno, tienen función de nutrición, de relación y de reproducción. Algunas bacterias dentro de la nutrición, algunas de las bacterias son autótrofas y se nutren de materia inorgánica, es decir, algunas bacterias pueden realizar fotosíntesis o pueden ser quimiautótrofas. Ejemplo, hay un tipo de bacterias que se les utiliza para la descontaminación de hidrocarburos, es decir, que ellas se alimentan del hidrocarburo, metabolizan al, al hidrocarburo o así diferentes compuestos difíciles de degradar. La función de relación, las bacterias pueden resistir condiciones adversas como la sequedad o la falta de nutrientes formando esporas. Cuando forman esporas son mucho más difíciles de destruir. En el laboratorio lo que se hace es meterlo en un autoclave a muy altas temperaturas para eliminar estas esporas. La función de reproducción de una célula progenitora se obtienen dos células hijas. El cromosoma se duplica y se forma un tabique de mureína que separa a las dos células nuevas, como vemos aquí. En la diapositiva forman las dos. La mayoría de las bacterias son de vida libre, es decir, no necesitan parasitar otra célula para vivir. No obstante, algunas de las que son patógenas causan enfermedades graves como la tuberculosis, la sífilis o el tétanos. Ahora bien, vamos a ver los virus, cómo se reproducen los virus. Sí, como les comentaba, el virus es un agente que no se encuentra vivo, no se lo considera vivo. ¿Qué es lo que hace? Los virus penetran en la célula a través de la membrana celular. Sí, penetran. Aquí se fijan, es decir, tienen unas proteínas con las cuales le permite fijar. Por eso dicen que hay virus que son demasiados específicos. Entonces el virus se fija. El ácido nucleico del virus se integra a la célula. ¿Sí? Este se integra a la célula, lo que ya ocasiona diferentes fallas en la célula, ¿sí? Se apropia de la maquinaria replicativa de la célula y produce numerosas copias del virus, como se ve aquí. Sí, la célula se destruye y los numerosos virus formados pueden infectar a otras células, ¿sí? Y siguen infectando y siguen reproduciéndose de esta manera. A las células deben explotar por medio de una apoptosis. Les dan la orden de que ellas exploten para que los virus sigan regándose. Ahora, el proceso de una enfermedad infecciosa. Las fases de una enfermedad infecciosa desde que se contrae hasta su curación son las siguientes. Son el contagio. Es la transmisión de la enfermedad a, de una persona enferma a una persona sana. Se puede producir de forma directa a través de saliva, sangre u otras secreciones de una persona infectada o de forma indirecta si el contagio se produce a través de un elemento transmisor como el agua, por ejemplo. Ahora bien, también tiene su periodo de incubación. Transcurre desde el momento del contagio hasta que se manifiesta la enfermedad, es decir, aparecen los síntomas. Periodo de estado es el tiempo de duración de la enfermedad. Se manifiestan los síntomas que causan las molestias al enfermo. Sí, periodo de resolución es la fase de curación y puede tener una duración variada. Y el periodo de convalecencia se han eliminado los agentes patógenos, pero el organismo necesita un tiempo para recuperarse totalmente. Sí, a continuación vamos a ver algunas enfermedades infecciosas, como son la gastroenteritis, que ocasiona la bacteria Salmonella. El contagio es indirecto. Puede ser bebiendo agua o comiendo alimentos contaminados. Los problemas se inflaman la mucosa gástrica y la intestinal, por lo que produce diarrea, vómitos y fiebre. La meningitis, la bacteria Neisseria meningitidis. Bueno, este es directo, inhalando gotitas, bueno, el contagio es directo, perdón, inhalando gotitas expulsadas por la persona enferma al toser o estornudar. Aquí, en cambio, los problemas que causa es que se inflaman las meninges, por lo que se produce fiebre, dolores de cabeza, vómitos y rigidez de nuca. ¿Se acuerdan que nosotros cuando estudiamos el sistema nervioso vimos que las meninges son esas membranas que recubren y protegen a nuestro cerebro, ¿sí? A nuestro sistema nervioso? Entonces, esta bacteria lo que hace es, vean,
alterar las meninges. La gripe, por ejemplo, el virus del grupo ortomixovirus. Sí, el contagio de una gripe es directo, inhalando gotas expulsadas por una persona enferma al toser o estornudar. Los problemas que causa afecta principalmente la mucosa respiratoria, produciendo tos, estornudos, mucosidad, fiebre y dolor de cabeza. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Chicos, preguntas, chicos. No, listo. Sigamos. Ahora bien, ¿cómo se puede evitar algunas de estas enfermedades? Por medio de las vacunas. Obviamente para las enfermedades que existan vacunas. Cuando los microorganismos patógenos o antígenos, ¿cómo es el proceso de una vacuna? Veamos, por favor. Entonces, cuando los microorganismos patógenos o antígenos que contienen la vacuna se incorporan al organismo, se produce una respuesta inmunitaria de nuestro propio organismo. Si la respuesta consiste en que los linfocitos, es decir, los glóbulos blancos, fabrican anticuerpos, proteínas de defensa específicos para cada tipo de antígeno. Los antígenos son destruidos y los anticuerpos permanecen en la sangre. Es decir, ya tenemos nuestra defensa contra las diferentes enfermedades que pueden causar las bacterias, los protozoos o algunos virus. En este momento el individuo está vacunado y es inmune a la enfermedad. Ahora bien, también existen enfermedades que no son infecciosas. Dentro de las enfermedades destacamos las enfermedades cardiovasculares, los tumores y el cáncer. Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales muertes en Europa y Estados Unidos o América del Norte, aunque, bueno, en general las dolencias afectan ya a personas con avanzada edad o en edad adulta. Las causas de los problemas cardiovasculares o cómo se llega a tener problemas cardiovasculares es debido a malos hábitos en la juventud. Por ejemplo, una dieta poco variada con exceso de grasas, una vida sedentaria, el consumo de alcohol, tabaco. Sí, entonces estos pueden ocasionar un ataque al miocardio, que es el paro del corazón, sí, y ocasiona la muerte. Ahora, tumores y el cáncer. Las células que forman parte de los tejidos viven y se reproducen durante un tiempo y finalmente mueren. Con ustedes en clases anteriores repasamos lo que era el ciclo celular. Entonces el ciclo celular se dividía en interfase y la división celular como tal. ¿Qué es lo que pasa en la interfase? En la interfase hay ciertos puntos de control. Estos puntos de control son los que permiten que la célula se divida o no se divida. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una cortada, hay proteínas dentro de nuestra célula que activan una reproducción, una mayor reproducción de nuestras células, ¿sí? Para que nos ayuden en la cicatrización de la herida. Otro ejemplo, por ejemplo, las neuronas. Al llegar a la edad adulta, las neuronas ya no se reproducen. Esto pasa que hay proteínas en cierto punto de control que le dicen que ya no debe de reproducirse. Es decir, ya no va a haber la replicación del ADN por medio del dogma central para la reproducción y se queda en un estado conocido como G0. Pero ¿qué es lo que pasa? Que debido a diversos factores, ya sean hereditarios o ambientales, ya sea por estar expuestos a radiación, a metales pesados, a compuestos teratogénicos, ejemplo, los compuestos aromáticos como el fenol, em, bueno, no como el fenol, perdón, como el tolueno, que es muy teratogénico, puede ocasionar esta descompensación o este desequilibrio en estos puntos de control, haciendo que la célula se divida cada vez más rápido y puede ocasionar y tenga ya diferentes daños la célula. Sí, entonces un tumor es un tejido formado por células que proliferan de modo incontrolado. Cuando las células del tumor invaden a otros tejidos sanos, se trata de un tumor maligno o cáncer.
La extensión de las células cancerosas a otras zonas del organismo se conoce como metástasis. Sí, bueno, otros agentes cancerígenos como son el tabaco, las radiaciones, como les dije, esta vida del sedentarismo también causa estos tipos de desequilibrios. Aquí características del tabaco, de los rayos, eso bueno, ya se sabe. Las drogodependencias es el consumo de drogas que causan alteraciones en el sistema nervioso que puede ser transitorias, es decir, desaparecer al cabo del tiempo o crónicas y producir trastornos de forma permanente. Las drogas son sustancias que actúan sobre el sistema nervioso alterando el comportamiento y los procesos del pensamiento. Las drogas actúan sobre el sistema nervioso del mismo modo que los neurotransmisores. Pasan de una neurona a otra a través de la sinapsis. Las drogas pueden tener diferentes efectos sobre el sistema nervioso central. Según estos efectos pueden ser alucinógenos, depresoras o estimulantes. Bien, me olvidaba de decirles que en el cáncer, bueno, los diferentes tratamientos son la radioterapia, la quimioterapia, y hay algunos cáncer bueno, los pueden controlar, ¿no? Hay otros que son mucho más agresivos. Las drogodependencias depende de si, obviamente, de cuánto consuma la persona, eh, de si esa persona ya no le hace efecto las dosis de droga que va a tener. Entonces, si ya no le hace efecto y necesita mantener o bueno, o consumir más drogas, esto ocasiona ya esta dependencia, ¿sí? De que el organismo dependa de estos agentes externos para poder estar feliz, triste. Por eso es la dependencia de las drogas y es un problema que aqueja mucho a la sociedad. Bueno, y obviamente los accidentes, que son dentro de las enfermedades no infecciosas. Hay diferentes tipos de accidentes, pueden ser accidentes domésticos, laborales y de tránsito, ¿sí? Eso, chicos. Además de ello, para terminar y culminar la clase de biología, nosotros tenemos que ver algo acerca de educación ambiental. Entonces, es muy importante la educación ambiental debido a que, como les estaba comentando, nosotros nos desenvolvemos en un ambiente. Este ambiente, si está muy contaminado, nos va a ocasionar problemas a nosotros. Vamos a ver ejemplos puntuales. El ejemplo del agua. Nosotros sabemos que como seres humanos necesitamos agua para vivir. ¿Qué es lo que pasa? Que la distribución del agua está siendo muy desigual o no es equitativa. Sí hay países el cual pueden desperdiciar el agua, dejar abierto el agua por días y no les importa. Y hay otros países como países africanos que hay niños que mueren debido a la inanición, ¿no? O bueno, a la falta de agua y todos estos problemas. Además de ello, muchas de las industrias no tienen una conciencia ambiental y botan sus desechos directamente al agua, ocasionando que el agua se contamine. Esta agua, ¿qué es lo que ocasiona? Que mueran la microbiota y la biota acuática, sí, lo cual ocasiona diferentes problemas, ya que incluso algunos animales terrestres se alimentan de estos animales. Entonces, todo este nicho ecológico se está alterando y puede ocasionar extinciones. Eso dentro del agua, ¿no? Por eso es muy importante cuidarla. Bueno, aquí en este ejemplo que tenemos en la diapositiva, podemos observar cómo se da un tratamiento de aguas para las aguas domésticas, las aguas de una comunidad. Entonces, como ven, aquí está una ciudad, un pueblo. Sí tiene su alcantarillado, su red que está conectado a una planta de tratamiento de aguas. Entonces, ¿qué es el primer paso? El primer paso es que aquí para entrar a la planta de tratamiento debe de haber unas rejas, ¿sí? Es decir, como un filtro para que ahí se queden los residuos más grandes, ya sean plásticos, escombros, cadáveres de animales, porque en los alcantarillados se ve una cosa increíble de la basura y ahí vemos que somos bien cochinitos a veces.
Bueno, mediante la circulación del agua a través de un tanque, el segundo paso es, mediante la circulación del agua a través de un tanque, el agua se airea y se remueve, provocando que las grasas y los aceites, bueno, las grasas en sí, floten, es decir, queden arriba y las arenas se sedimenten. Por la gravedad mismo, las arenas se van a sedimentar. Bueno, por medios físicos de separación de la materia, esto es por medio de medios físicos. Ahora, en el caso de que el agua siga muy contaminada, es decir, en el agua se encuentren residuos suspendidos, ¿sí? Los cuales son muy livianos y no pueden precipitar por medio de la gravedad, ¿qué es lo que hacen? Vamos a pasar a un sistema químico, que es un sistema de floculación, de sedimento, bueno, de floculación. Se le pone sulfato de aluminio y esto, como vimos en clases, las moléculas tienen cargas. Entonces, este sulfato de aluminio por medio de las cargas hace que se atraigan a él, forman grumos y floculan, es decir, van hacia abajo ahorita sí por la gravedad, se sedimenta. Ahora, mediante el uso de microorganismos se degrada la materia orgánica disuelta, ¿sí? También se le pone microorganismos, ya sean de forma aerobia o anaerobia, dependiendo de la planta de tratamiento que tengan, para que coman esta materia orgánica, ¿sí? Se vuelve a utilizar medios físicos y químicos para la separación de los organismos y los restos de la degradación, porque de nuevo tienen que precipitar. Y una vez desinfectada, el agua limpia vuelve a la naturaleza y continúa su ciclo. Es decir, puede volver al efluente. Ahora bien, otro problema del agua también es en las grandes hidroeléctricas, debido a que si bien las grandes hidroeléctricas nos dan electricidad, para formar el embalse de la hidroeléctrica necesitan desviar algunos caudales de los ríos, lo que ocasiona, como les digo, este desequilibrio a nivel de los nichos ecológicos de diversos animales. Bueno, dentro de los suelos, en cambio, uno de los mayores riesgos para el suelo es obviamente la utilización de fertilizantes, de insecticidas, de plaguicidas, ya que estos, aparte de contaminar el suelo, se infiltran y contaminan las aguas subterráneas. Para esto es muy importante, en cambio, realizar rotación de cultivos, ¿sí? Eh, es una de las formas. Incluso si, bueno, los suelos se sigue devastando, deforestando, el suelo no queda completamente compacto debido a que las raíces de los árboles es lo que nos ayudan a que el suelo quede compacto. Por eso es lo que hay los derrumbes de los taludes en algunos sectores. Y terminamos con lo que viene siendo el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es aprovechar los recursos que tienes, pero pensando o dejando recursos para que tu siguiente para que la descendencia de la raza siga aprovechando o siga teniendo em, estos diversos recursos. ¿Sí? Para ello, para que puedan disfrutar de la naturaleza, del agua, un aire limpio, de poder jugar en la naturaleza, de todas estas situaciones, se da el concepto este de desarrollo sostenible para que la gente tome conciencia de que si seguimos devastando como estamos devastando, primero nosotros ya no vamos a poder disfrutar de una buena salud, de un buen ambiente y peor, a nuestra descendencia le vamos a dejar un mundo ya prácticamente colapsado. Entonces, para ello es muy importante la recuperación, que consiste en aprovechar las sustancias o los posibles recursos energéticos de los residuos. Sí, la biomasa, ejemplo. El reciclaje, que consiste en aprovechar un residuo para la fabricación de nuevos productos. La regeneración consiste en tratar los residuos para que recuperen sus cualidades iniciales. Sí, por ejemplo, los aceites minerales que usan los automóviles o tratados para volver a utilizarse. Y la reutilización consiste en utilizar de nuevo un residuo, ya sea para el mismo uso o para uno distinto. Eso en cuanto a biología, chicos. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Chicos.
Listo, chicos. Entonces, por favor, 11:50, volverse a conectar para la clase de química y daríamos por acabado el día. ¿Sí? Por favor, 11:50, volverse a conectar. Listo. Entonces, hasta las 11:50 nos volvemos a ver.